Con la venia, señora presidenta, señorías, el infierno está empedrado de buenas intenciones, dejó dicho Samuel Johnson. Y en efecto, a menudo emprendemos acciones inspiradas por los más nobles sentimientos que, sin embargo, acaban generando resultados desafortunados. Estoy seguro de que todos ustedes en este hemiciclo tendrán en mente un ejemplo de alguna norma que, ideada con la mejor de las intenciones, pero desarrollada con una mala técnica legislativa o sustentada en una comprensión equivocada de la realidad o confrontada con una coyuntura social cambiante, acabó generando resultados catastróficos. Pero si no se les ocurre ninguna, déjeme que yo les refresque la memoria. ¿Qué tal la Ley Orgánica 3/2021 de eutanasia, ominosamente votada en esta Cámara el 18 de marzo del 2021? Una ley ideada para aliviar el sufrimiento de ancianos, enfermos terminales en los últimos compases de su vida y que hoy va a ser utilizada para ejecutar a una muchacha de 25 años. La próxima vez que suban a esta tribuna para hablarnos de derechos humanos, de que los derechos no se debaten, de que los derechos no admiten retroceso, la próxima vez que se suba a esta tribuna, señora Velarde, señor Legarda, señora Nogueras, señora Baluguera, señor Santiago, la próxima vez que se suba a esta tribuna para hablarnos de dignidad, recuerde que hoy en España va a ser ejecutada una muchacha de 25 años gracias a la ley que ustedes votaron. Pero esténse tranquilos que no es el caso. Esta no es una mala ley surgida de una iniciativa bien intencionada, sino todo lo contrario. Esta es una buena ley fruto de intenciones bastardas. Porque, en efecto, si la intención de quienes la han propuesto, los diputados de Junts, y de quienes la han secundado, los del Grupo Socialista, hubiese sido la de incrementar la seguridad de nuestras calles, la de proteger a nuestros ciudadanos, la de reforzar el principio de autoridad y la de garantizar el derecho de propiedad, unos y otros se habrían sumado a las medidas que con este objeto ha venido proponiendo el Partido Popular y Vox en las dos últimas legislaturas y habrían apoyado, no lo hicieron, la proposición de reforma del Código Penal en relación con la agravante de multirreincidencia en el delito leve de hurto que Vox trajo a esta Cámara y fue rechazada el 24 de junio del 22. Y si su intención hubiera sido la de incrementar la seguridad de las aguas del Estrecho, la de proteger a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la de asegurar nuestras fronteras y la de poner contra las cuerdas al narcotráfico, unos y otros habrían apoyado, y tampoco lo hicieron, la proposición de reforma del Código Penal al objeto de tipificar penalmente el transporte y almacenamiento de combustibles líquidos predeterminados al narcotráfico, presentada por Vox y rechazada por esta Cámara el 17 de junio del 2025. Con eso habríamos ganado 4 años en la lucha contra las mafias del hurto y 1 año, 12 meses en la lucha contra las mafias del narcotráfico. Señorías de Junts y del Partido Socialista, según los datos del Ministerio del Interior, en el año que ustedes decidieron rechazar la iniciativa de Vox para agravar el tratamiento penal de la reincidencia, se cometieron en España 642.000 hurtos, 86.000 robos con fuerza en el domicilio y 34.000 robos con fuerza en establecimientos, con un incremento del 30%, del 14% y del 15% respectivamente respecto del año anterior. 1.760 hurtos al día, 70 cada hora. Con 4 localidades catalanas, el Prat, Barcelona, Salou y Sitges, en el top 10 del país. ¿Qué ha pasado para que esta vez sí que se hayan dignado a abordar el problema que 4 años atrás ignoraron? No descarto que el de la portavoz de Junts fuera uno de los 3.500 bolsos, o que el de su esposo fuera uno de los 1.000 relojes, o que el de su hijo fuera uno de los 5.000 móviles que el pasado año fueron robados en las calles de Barcelona. El de mi hijo fue uno de los robados el año pasado en las calles de Valencia. Pero más bien me inclino a pensar que en su cambio de posición hayan pesado otras razones más relacionadas con la seguridad en su escaño que con la seguridad en las calles de Barcelona y del resto de España. Vienen elecciones y no son pocos los alcaldes que desde sus despachos ven peligrar su puesto a manos de quienes de verdad pisan la calle, pulsan las inquietudes de los vecinos y proponen medidas para atajar sus preocupaciones. De modo que toca hacer como los malos estudiantes, que es conjurar en una sola noche la indolencia de todo un curso. ¿Y qué decir de las intenciones del Partido Socialista? Pues justo lo que hace 7 días escribía El País.
Cito, tras la ruptura con Junts del otoño pasado, transigió con reactivar esta ley para recuperar esos 7 votos clave para el bloque de investidura. De modo que sí, el proyecto defendido por Junts cogió aire ha sido por la precariedad parlamentaria del Ejecutivo. Electoralismo, tacticismo, intenciones bastardas. Pero es al menos una buena ley. Desde luego no tanto como habría podido serlo si sus señorías hubiesen incorporado a su texto algunas de las innovaciones que nuestro grupo propuso en su día o que ha puesto sobre la mesa durante su actual tramitación parlamentaria, como por ejemplo la supresión del arraigo como límite a la expulsión del delincuente del territorio nacional. Pero sí lo suficientemente cercana a nuestras posiciones como para que la saludemos con moderada esperanza. La ley sacará de las calles castigando con penas de prisión a los autores de un delito de hurto que ya hayan sido condenados ejecutoriamente por otros 3 delitos menos graves. Agravará las penas por el hurto de móviles y ordenadores. Extenderá las previsiones en materia de multirreincidencia a los delitos de estafa. Permitirá imponer cautelarmente al delincuente la prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias o comunidades autónomas. Reconocerá la legitimación de las autoridades locales para ejercer la acción penal en delitos de hurto y castigará con pena de prisión el llamado petaqueo. Y de aprobarse las enmiendas introducidas por el Senado a instancias del Partido Popular, de Vox y del PSOE, también podría permitir que no solo los ayuntamientos, sino también los entes pertenecientes al sector público local, el Metro de Madrid, la MT de Valencia, puedan instar acciones, ampliar las plantillas del Ministerio Fiscal y obligar al Gobierno a suscribir acuerdos con otros Estados y a promover en la Unión Europea la adopción de las normas necesarias para que la expulsión de delincuentes reincidentes del territorio español y su entrega a jurisdicciones extranjeras lleve consigo el cumplimiento de dichas jurisdicciones de las penas que les hubiesen condenado los tribunales españoles. Derecho internacional, señor Santiago, se llama derecho internacional. He dicho podría, miento, no podrá. Y no podrá porque este Gobierno cobardón y sujeto con alfileres, este Gobierno que acude a cada sesión del Parlamento como quien visita a un dentista, este Gobierno que afronta cada votación con más miedo que un bacalao en Cuaresma, acaba de vetar, y la mansa mesa de esta Cámara acaba de transigir en ello, la tramitación de 2 de esas enmiendas con la peregrina excusa de que requerirá de un incremento en el gasto público. El Gobierno que tiene dinero para traer inmigrantes de Canarias a la península no tiene dinero para llevarse criminales de la península a sus países de origen. El Gobierno que tiene dinero para alojar amenas en hoteles de 4 estrellas no tiene dinero para convocar plazas de nuevos fiscales. El Gobierno que es pródigo con los de fuera es tacaño con los de dentro. Así las cosas, lo puedo decir, termino ya, que mi grupo se considere satisfecho con esta reforma legislativa. Como en su día y desde esta tribuna dijera mi camarada Juanjo Izcorbe, esta es una reforma penal necesaria, pero no suficiente, que brinda soluciones parciales para un problema complejo cuyas raíces sus señorías siguen sin querer reconocer. Porque efectivamente poco avanzaremos mientras ustedes no sean capaces de admitir que la causa principal de este tipo de delincuencia es la inmigración descontrolada que nuestro país padece, que su elemento acelerador es el caos en las políticas migratorias de nuestros sucesivos gobiernos y que su remedio no se hallará sino en el reforzamiento de la autoridad del Estado, en la adopción de una política exterior valiente y en el control efectivo de nuestras fronteras. En suma, en la recuperación de nuestra soberanía como nación. Aspiración esta en la que mucho me temo, no creo que podamos contar de ninguna de las maneras con quienes aún siguen creyendo que es buena idea poner altares a las causas y patíbulos a las consecuencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Aranda Vargas. Muchas gracias. Buenas tardes, señorías de Vox
Les molesta y votan en contra de que una mujer pueda ejercer su derecho libre al aborto. Y les molesta que alguien pueda ejercer su derecho a morir dignamente y en paz. Señorías de Vox, el infierno en la tierra son ustedes. Qué lamentable, qué uso más lamentable. A lo que vamos, 58 con esta son las leyes aprobadas en esta legislatura. Nada mal, ¿no? Para una legislatura acabada, agotada, inestable. Nada mal para un gobierno de coalición en minoría parlamentaria. Parece que este gobierno y este grupo estamos empeñados en trabajar, en acordar, en negociar, en pactar. Sí, estamos tercamente empeñados en hacer avanzar este país y en llevarle la contraria a su líder, el señor Feijóo. Ya sabemos todos que no es presidente porque no quiere. Miren, señorías, hoy vuelve del Senado la ley contra la multirreincidencia con las enmiendas allí aprobadas. Hace 2 meses llegamos a la conclusión de que era una buena ley. Y hoy estamos, señorías, muy cerca de tener una herramienta útil para luchar contra este fenómeno. Una herramienta legislativa que se suma a las acciones policiales, de convivencia y a la mejora de la planta judicial necesaria impulsada por el Ministerio de Justicia. Después de este debate, después de hoy, BOE i entrada en vigor antes de Setmana Santa. Avui tornem a parlar d'una llei que hem construït entre molts. Per això vull tornar a agrair un cop més la feina feta pels alcaldes i alcaldesses socialistes que han estat en primera línia des del primer minut, demanant aquests canvis legislatius. Sí. No facin gestos, señorías de Junts, porque ho saben, porque esta ley nace de una realidad que ha sido largamente trasladada por alcaldes, sobre todo, y alcaldesas de nuestros municipios. Ellos conocen mejor que nadie que la multirreincidencia es un problema de seguridad ciudadana con especial incidencia en Cataluña, que requería de este impulso legislativo. Pero también saben, como sabemos los progresistas, que este fenómeno ni podía ni puede ser objeto de un titular mediático sensacionalista, ni mucho menos de un eslogan político para incitar el odio al diferente o alentar el racismo. Señorías, con la multirreincidencia, sí, estamos hablando de delitos que individualmente ciertamente son, digamos, menores y con penas menores. Pero lo que le hace relevante es la reiteración delictiva, la reincidencia múltiple, el modus vivendi que hacen delincuentes de este tipo de delitos. Delitos, además, que se cometen sobre todo en zonas turísticas, ejes comerciales, medios de transporte. Esto requiere que se aborde de manera integral, con medidas legislativas como esta, pero también de seguridad ciudadana y de justicia. Como dije hace 1 mes y medio, el compromiso del Gobierno, del Ministerio y de este grupo es firme para seguir avanzando en las medidas que logren atajar el fenómeno de la multirreincidencia. Y se ha de hacer sin fiarlo todo al punitivismo ni entrar en los discursos racistas y xenófobos de la ultraderecha. Porque miren, ante esta realidad caben 2 respuestas. La primera es la fácil, la que vende, la del miedo convertido en eslogan, la del discurso de quienes confunden seguridad con represalia y delincuencia con origen. Ese camino ya sabemos a dónde lleva, a una sociedad más asustada, más dividida y ni un solo delito menos. La segunda respuesta es la difícil, la nuestra, la que exige rigor, paciencia y valentía política. La de quienes creemos que se puede y se debe hacer política de seguridad desde la izquierda sin traicionar los valores de la izquierda, porque seguridad y derechos no son opuestos, son la misma cosa. Señorías, permítanme hablar un momento de lo que significa legislar de verdad. Legislar no es reaccionar, no es subirse a la ola de indignación y aprobar lo primero que calme la alarma social. Eso no es legislar, eso es gesticular. Legislar es transformar una necesidad ciudadana
en una norma que funcione, que sea aplicable. Y esta ley lo hace, dando respuestas reales a problemas reales, con medidas concretas. Les diré una, la de mi grupo en el Senado, que ataca la defraudación eléctrica vinculada a la financiación de actividades delictivas. Un paso en la lucha contra la delincuencia organizada que se camufla detrás de infracciones aparentemente menores. Política útil, pero también hemos visto enmiendas de la derecha en el Senado de esas que asimilan delincuencia e inmigración. Y yo les digo claro, desde este grupo lo decimos alto y claro, no confundiremos nunca la lucha contra el delito con la sospecha sobre el inmigrante. Señorías, vivimos un momento de incertidumbre global que exige liderazgo. Un mundo donde las certezas se tambalean y se necesitan gobiernos que sepan lo que son y lo que defienden. España hoy lidera en Europa la respuesta ante la guerra. España hoy es referente de la ética y la paz. Este gobierno, a diferencia de Aznar en Irak, es un gobierno que no se mueve por el vasallaje. No más pies en la mesa, más manos para la paz. Por eso, en tiempos de incertidumbre, la democracia no se sostiene sola. Se sostiene con ciudadanos que participan, con instituciones que funcionan y con representantes que representen de verdad. Y aquí hay quien viene a destruir, quien viene a bloquear y otros venimos a construir, porque legislar bien es gobernar bien. Y acabo, señorías, con una reflexión. Hannah Arendt nos recordó que el poder verdadero no es la capacidad de hacer daño, sino la de actuar en común, que el poder genuino surge cuando las personas se ponen de acuerdo para resolver lo que les afecta. Así entendemos nosotros el poder, no el poder del más fuerte, sino el poder de los que pactan para resolver problemas, especialmente cuando afectan a sectores muy vulnerables. Y acabo, pese a los agoreros de una legislatura fallida y corta, aquí estamos, unos en la oposición y otros en el gobierno y gobernando, porque, señorías, hacer las cosas bien, aunque cueste, siempre merece la pena. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Aranda. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Moro Almaraz. Presidenta, buenos días, señorías. Señora Aranda, bienvenido al club. ¡Qué entusiasmo con todo lo que ha bloqueado su grupo una ley como esta! Señorías, permítanme por un momento volver al 11 de junio de 2024. En esta misma tribuna les presentaba a su consideración la iniciativa del Grupo Popular registrada en abril de ese año y señalé, con esta iniciativa pretendemos mejorar la respuesta penal frente a profesionales reincidentes que hacen de ellos su modo de vida, porque no tiene consecuencias, porque no tiene precio lo que hacen, pero sí tiene coste para los demás. Casi 2 años después de su registro y de su bloqueo injustificable en esta Cámara, llegamos a la aprobación de una norma necesaria. Quiero recordar hoy lo que alcaldes catalanes de muy diverso signo político nos demandaban el pasado 11 de febrero antes del Pleno. Por favor, ayúdennos, esto no es ideológico. Necesitamos esta norma para mejorar la seguridad de los ciudadanos en nuestros municipios. Señorías, que no les engañen
discursos desconectados de la realidad como los que hemos escuchado esta mañana, los mismos que en su día negaban que los hurtos y estafas reiterados o el petaqueo fueran un problema porque quieren ignorar que están promovidos por organizaciones criminales que extienden sus tentáculos para hacer de la inseguridad su negocio y del miedo y el deterioro de nuestras ciudades o de las costas su particular paraíso sin ley, hoy hablan todavía de una norma para robagallinas. Hemos trabajado escuchando a las fuerzas de seguridad. Hemos escuchado a alcaldes, comerciantes, víctimas, al Tribunal Supremo, a la Audiencia Nacional, a procesalistas, a la academia, abogados, fiscales, para desde la proporcionalidad cerrar la puerta a esa impunidad creciente y asfixiante en muchas zonas, hurtos, estafas, en el petaqueo colaborador del narcotráfico y ahora también en la defraudación del fluido eléctrico para el cultivo de droga. Porque, señorías del Grupo Socialista, nosotros no somos como ustedes o como el Gobierno y primamos el interés del ciudadano frente al oportunismo político. Pero también sabíamos que debíamos reforzar las plantillas de jueces de adscripción territorial, porque siempre defendimos que no basta con la reforma penal, del mismo modo que sin ella contribuíamos a la desesperanza y lo acordamos. Aunque faltaba incrementar el número de fiscales, especialmente en las zonas tensionadas, tal y como reiteradamente nos venían reclamando. Del mismo modo, hay que seguir cuidando a nuestros policías y guardias civiles que nos acompañan, que trabajan en primera línea como profesión de riesgo, condición que este Gobierno sigue bloqueando. Hoy, casi 2 años después, escribiendo, señorías, recto, con renglones torcidos por el trilerismo gubernamental, alérgico a un Parlamento independiente y activo, podemos felicitarnos de ganar al menos un peldaño relevante, con una ley construida con aportaciones de muchos en el Parlamento y por los parlamentarios. Pero la alegría no es completa, gracias a un Gobierno empeñado en seguir poniendo palos en las ruedas. Sepan, señorías, que de nuevo, en la recta final de la tramitación de esta ley, el Gobierno, con la inestimable colaboración de su mayoría en la mesa del Congreso, ha hecho efectivo, en contra de la doctrina constitucional, a sabiendas, a pesar de la advertencia de nuestros compañeros y en contra del juicio técnico del propio letrado, el veto extemporáneo a 2 enmiendas de mi grupo aprobadas por el Senado. Hoy nos impiden a todos nosotros, los únicos con potestad constitucional para ello, ratificar con el voto de este Pleno 2 enmiendas con normas útiles para la seguridad de los ciudadanos a los que representamos. Señores del Gobierno, con su miedo a la democracia la están interviniendo y degradando. Con su alergia y rechazo al Parlamento lo amordazan. Con su extralimitación constante en el recurso a un malentendido veto presupuestario, a pesar de las reiteradas y cada vez más frecuentes sentencias del Tribunal Constitucional que le sacan los colores, anulando una y otra vez acuerdos sobre sus vetos, solo ponen al descubierto su autoritarismo y sus mentiras. Este es un veto antidemocrático, abusivo, intempestivo, en enmiendas ya aprobadas por otra Cámara, eliminando nuestra capacidad de voto. No es posible porque vulnera la Constitución. ¿Y qué han bloqueado? Se oponen, por un lado, a más fiscales, a que por ley quede fijado el compromiso de incrementar a lo largo de los próximos 2 años la plantilla de fiscales, señalando legalmente criterios objetivos para planificar ordenadamente las dotaciones conforme a reiterada y desatendida petición de la carrera fiscal.
Por otro lado, tumban una reforma en la Ley de Extranjería que con claridad meridiana define procedimientos rigurosos que garantizan la comprobación de los antecedentes penales o policiales para poder residir legalmente en España. Hoy, señorías, podía ser un buen día, ofreciendo una ley más completa, útil a los ciudadanos, eficaz contra la delincuencia, para mejorar las condiciones de seguridad de los españoles, de quienes nos visitan o de quienes quieren convivir y trabajar en paz con nosotros. Su bloqueo y su torpe argumentación para evitar la reforma de la Ley de Extranjería pone al descubierto que efectivamente quieren una regularización sin control alguno. La declaración irresponsable de no tener antecedentes penales será, ya no queda ninguna duda, un cheque en blanco mientras pisotean los derechos de los ciudadanos. Pero en su empeño de bloquear, en lugar de trabajar por las mejores soluciones, realmente se les ha visto el plumero, la verdadera intención. Ese proyectado decreto de regularización es un trágala, sin controles ni garantías. Tenían la oportunidad de demostrar lo contrario. Ustedes saben y quieren, lo que es peor, que se mire para otro lado, y eso incrementará la inseguridad. De nada servirá entonces tener buenas leyes penales. Ya saben que para el Partido Popular, quien viene a trabajar y cumple la ley es bienvenido, pero no queremos alfombra roja para la delincuencia. Si esto no fuera tan grave, le pido por favor. Si esto no fuera tan grave y tan trágico, sería para que esta Cámara rompiera en una sonora carcajada. ¿Cómo? ¿Un veto presupuestario de un gobierno que en toda esta legislatura no ha presentado ni un solo presupuesto? Tanto que se les llena la boca de la soberanía popular. Hoy anulan a la soberanía popular la quinta vez con el mismo argumento, con el mismo veto imposible. Esto sí que es una reincidencia culpable. Pero, señorías, parece claro que no es el veto presupuestario, porque desde que registramos nuestras enmiendas, termino enseguida, el ministro Bolaños corrió a hacerse una foto inmediata con la fiscal general del Estado. Ahí sí que podía prometer 200 plazas de fiscales para este año. Señorías, ya no tenemos un gobierno, tenemos un grupo de presión, un grupo de conveniencia. Si quieren trabajar, trabajen con nosotros, trabajen con los parlamentarios serios. Y concluyo, no se preocupen, he pedido por mi situación. Quiero agradecer a aquellos grupos que han venido a trabajar, a quienes se han esforzado por este objetivo, especialmente a Marta Madrenas y a mis compañeros ponentes Ana Vázquez y Santi Rodríguez. A pesar de todo, señorías, será un buen día para el trabajo parlamentario. Señora Moro, por favor, tiene que terminar. Termino señalando lo que dice Serrat: pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Gracias.